Subordinadas adverbiales. Este es el grupo más confuso y más problemático de todos los que hemos visto. Según la gramática tradicional, una subordinada adverbial es aquella que depende de otra palabra y que aporta un significado adverbial. Aporta un significado de lugar, de tiempo, de modo, etc., etc. Las subordinadas adverbiales pueden aparecer con un verbo conjugado. Por ejemplo, hazlo como te digan. En este caso, como te digan es la subordinada adverbial que contiene un verbo conjugado. Digan, en tercera persona del plural. Pero también pueden aparecer con un verbo en gerundio o participio, es decir, un verbo que no esté en forma personal. Pondremos dos ejemplos, uno de gerundio y otro de participio. Llegó montando en bicicleta. Montando en bicicleta es la subordinada adverbial de gerundio. Terminado el programa, se fue a dormir. En esta oración, terminado el programa, es la oración subordinada adverbial con el verbo en participio, terminado, y en concreto se trata de una cláusula de participio absoluto, terminado el programa. Bien, por la información típica que presenta una subordinada adverbial, esta se puede clasificar en subordinada de lugar, en subordinada de tiempo y en subordinada de modo. Empezaremos con las primeras, las subordinadas adverbiales del lugar. Estas contienen un adverbio relativo de lugar. Generalmente ¿dónde? Un ejemplo típico sería va donde quiere. Donde quiere es una subordinada adverbial de lugar encabezada por un adverbio relativo de lugar. Donde quiere equivale a allí. Va allí. Estas, sin embargo, como empiezan con un adverbio relativo, se consideran relativas sin antecedente expreso. ¿Por qué? Pues porque una frase como va donde quiere equivale a va al sitio donde quiere. Como vemos, en este ejemplo, va al sitio donde quiere, aparece un antecedente expreso, el sitio, que en nuestro ejemplo anterior hemos suprimido. Va donde quiere. Por tanto, son relativas sin antecedente expreso que ejercen de complemento circunstancial del lugar. El segundo tipo de las adverbiales tradicionales son las de tiempo, que contienen también un adverbio relativo de tiempo. Va cuando quiere. En este caso, cuando quiere es la subordinada adverbial de tiempo. Equivale a entonces. Va entonces, y también se considera una relativa sin antecedente expreso, porque una frase como va cuando quiere equivale a va en el momento que quiere, donde sí aparecería de forma explícita ese antecedente, el momento. El tercer tipo de las subordinadas adverbiales es el de modo, las subordinadas adverbiales de modo, que también están encabezadas por medio de un adverbio relativo. Ejemplo, hazlo como te digan. Como te digan es la subordinada y está encabezada por un adverbio relativo de modo. Equivale a así. Hazlo así, hazlo de esta manera. Y de nuevo, se consideran estas oraciones relativas sin antecedente expreso, porque hazlo como te digan equivale a hazlo del modo como te digan. En un caso aparece el antecedente, el modo, y en otro caso no aparece. En los tres casos, el adverbio relativo ejerce una función sintáctica dentro de la subordinada. Donde quiere, donde ejerce de complemento circunstancial del lugar de quiere. Cuando quiere, cuando ejerce de complemento circunstancial de tiempo. Y como te digan, cómo ejerce de complemento circunstancial de modo. Para la mayoría de los lingüistas, no existen propiamente las oraciones adverbiales. Porque las adverbiales propias, las que acabamos de ver, las de lugar, tiempo y modo, están todas encabezadas por un relativo, como hemos visto, por los relativos dónde, cuándo y cómo. Equivalen, por lo tanto, a una oración subordinada que está complementando a un nombre que se ha suprimido. Donde vive es lo mismo que decir el lugar donde vive. Como podemos comprobar, donde vive complementa un nombre y se comporta como una adjetiva. Cuando quieras equivale a el día que quieras. En esta oración, que quieras está complementando al nombre día y se comporta también como una adjetiva. Finalmente, como prefieras equivale a el modo como prefieras. Y en este caso, como prefieras complementa al nombre modo, es decir, vuelve a comportarse como una adjetiva. De ahí que muchos lingüistas consideren que en realidad las adverbiales, las de lugar, tiempo y modo, son adjetivas que complementan a un nombre que se ha suprimido. El día, el lugar o el modo. Finalmente existe un grupo de oraciones subordinadas que se conoce como construcciones subordinadas con un cierto valor adverbial. Antiguamente estas se consideraban adverbiales impropias porque no se podían reemplazar por un adverbio. La lista incluye los siguientes tipos de construcciones. Construcciones comparativas,
construcciones superlativas, que se suelen incluir en el grupo anterior, construcciones consecutivas, construcciones causales, construcciones finales, construcciones hilativas, construcciones condicionales y construcciones concesivas. Si nos fijamos, a todas las antiguas adverbiales impropias ya no se las considera subordinadas, sino construcciones, un concepto mucho más amplio, mucho más generoso, que da cuenta del hecho de que algunas de estas construcciones en efecto no tienen ni siquiera estructura de oración, no tienen verbo. Por ejemplo, es lo que sucede con las comparativas, como veremos enseguida. Empezaremos, pues, por las construcciones comparativas. En las construcciones comparativas aparecen distintos elementos que se repiten. Partamos de un ejemplo y los segmentaremos en las distintas partes que tiene una comparación. Vendemos más paraguas que antes. Este es el ejemplo, vendemos más paraguas que antes. En este ejemplo, aparece en primer lugar un cuantificador, más. Este cuantificador, más, acompaña al nombre paraguas, que se considera el núcleo de la comparación. Por tanto, los dos primeros elementos que hemos encontrado son un cuantificador, más, y un núcleo de la comparación, paraguas. A continuación empieza la construcción, llamémosla así, subordinada, o mejor dicho, la construcción comparativa. Que antes. En el segmento que antes aparece primero un nexo, que, y, en último lugar, el segundo término de la comparación, que sería la palabra antes. Apliquemos el mismo esquema para comprobar que en efecto se repite en otro ejemplo. Pedro tiene tantos amigos como Luis. El ejemplo, lo repetiremos, dice Pedro tiene tantos amigos como Luis. En este ejemplo aparece un cuantificador, tantos, que acompaña al núcleo de la comparación, amigos. Le sigue un nexo, como, y finalmente el segundo término de la comparación, Luis. Por lo tanto, como vemos, la estructura en ambos casos, en ambos ejemplos, es exactamente la misma. Un cuantificador, más o tantos, un núcleo, paraguas o amigos, un elemento que sirve de nexo, que o como, y un segundo término de la comparación, antes o Luis. Las construcciones superlativas, que algunas gramáticas, como por ejemplo la más reciente de la Real Academia, considera un tipo de construcción distinta, se suelen incluir entre las comparativas. Como ya sabemos, una construcción o una oración superlativa es aquella que expresa una cualidad en su grado máximo. Existen construcciones superlativas muy sencillas que constan de una sola palabra, de un adjetivo, por ejemplo las absolutas, y nos servirían como ejemplo las palabras altísimo, muy alto, etc. En este caso no nos encontramos ante construcciones, sino simplemente ante un adjetivo o como máximo ante un sintagma. En cambio, sí son construcciones las superlativas relativas, es decir, aquellas que indican que alguien o algo ha alcanzado su grado máximo en relación con un grupo. Los ejemplos que nos van a servir para entenderlo son los siguientes. El más alto de todos. En este caso, alto está elevado a su máxima expresión, es el más alto, pero dentro de un grupo, en relación con un grupo, y de ahí que se las llame relativas. Superlativas relativas porque están en relación con un grupo o subgrupo. El segundo ejemplo que nos va a servir para asimilar este concepto es el siguiente. La peor película del certamen. No es la peor película de todas cuantas se han rodado, sino solamente del certamen. En este caso sí nos hallamos ante construcciones y no ante simples sintagmas. El siguiente tipo de construcción subordinada con valor más o menos adverbial son las construcciones consecutivas. Las construcciones consecutivas pueden adquirir formas muy diferentes, de manera que deberemos estar muy atentos para comprobar cuál es el sentido, el significado, la semántica de la oración consecutiva. En la oración consecutiva se expresa la consecuencia de aquello que se ha dicho en la oración principal. El ejemplo que nos va a servir es el siguiente. Hacían tanto ruido que tuvimos que llamar a la policía. En este caso, la oración, o mejor dicho, la construcción consecutiva, sería que tuvimos que llamar a la policía. Como vemos, que tuvimos que llamar a la policía se presenta como la consecuencia del hecho de que hacían mucho ruido. En este caso también aparecen varios elementos que se repiten en la mayoría de las consecutivas, aunque no en todas. Tanto ruido, en tanto ruido, aparece un determinante cuantificador, tanto, que acompaña a un nombre, a un sustantivo, ruido, tanto ruido. Y la subordinada en sí empieza a partir
de la partícula a partir de la conjunción que tuvimos que llamar a la policía. Sin embargo, las consecutivas pueden adquirir formas muy distintas, formas que rompen completamente con este esquema. Podemos decir, por ejemplo, hace un frío que pela. En este caso la subordinada es que pela y como vemos tiene un valor, tiene un sentido, semánticamente hablando, consecutivo de consecuencia. La podemos transformar fácilmente en una oración del tipo hace tanto frío que pela. Otro tanto sucede con el siguiente ejemplo. Es de un insensible que asusta. Semánticamente se observa que asusta es la consecuencia de la oración principal. Y esta oración de nuevo se puede transformar en una consecutiva típica. Es tan insensible que asusta. Y podemos aplicar la misma prueba, es decir, transformar la oración en una consecutiva típica, característica, con otras formas que puede adquirir la consecutiva. Se creó un lío tal que nadie entendía nada. Esta se transformaría de la siguiente forma. Se creó tanto lío que nadie entendía nada. Donde nadie entendía nada es la consecuencia de que hubiera mucho lío. Otro ejemplo. Dice cada tontería que todos nos reímos. Dice cada tontería que todos nos reímos. Dice tantas tonterías que, y a continuación la consecuencia de que diga muchas tonterías. Si será antipático que nunca sonríe. En este caso la construcción consecutiva es que nunca sonríe. Y la oración se podría equiparar a una consecutiva típica de la siguiente forma. Es tan antipático que, como consecuencia, nunca sonríe. El último ejemplo es el siguiente. ¿Cómo estaría que tuvieron que internarlo? ¿Cómo estaría que tuvieron que internarlo? En esta frase la consecutiva es que tuvieron que internarlo. Y de nuevo se puede transformar en una construcción consecutiva típica. Estaba tan mal que, como consecuencia, tuvieron que internarlo. Explicadas las consecutivas pasaremos a las causales. En el caso de las causales, de las construcciones causales, la subordinada explica la causa de la principal. Contiene la causa de la oración principal. Un ejemplo de laboratorio sería el siguiente. No pudo viajar por haberse declarado el estado de alarma. No pudo viajar, es la principal, por haberse declarado el estado de alarma, que es la causa de que no pudiera bajar. Otro ejemplo, se quedaron en casa porque se decretó el confinamiento. En este caso, la oración principal sería se quedaron en casa y lo que viene a continuación, porque se decretó el confinamiento, es la causa, contiene la causa de que se quedasen en casa. Hay un aspecto que conviene tener presente, que hay que destacar, que es importante, y es que algunas de las construcciones causales que empleamos en castellano están antepuestas, es decir, aparece antes la causa que la oración principal. Por ejemplo, como hace frío, me pondré el abrigo. En este caso, el sentido de la oración es que me pondré el abrigo porque hace frío. De manera que porque hace frío o como hace frío, contiene la causa y es una construcción causal. Si nos damos cuenta, este tipo de construcciones, como hace frío me pondré el abrigo, solo pueden aparecer con la construcción causal antepuesta a la principal. Si intentamos situarla después de la principal, la oración es incorrecta. Es incorrecto decir me pondré el abrigo como hace frío. Bien, otro aspecto que conviene tener presente respecto a las causales es que a veces complementan a un verbo que no está declarado, que no es expreso, que no es explícito. Por ejemplo, si decimos llueve porque la gente lleva paraguas, en realidad la causa que aparece en la subordinada, porque la gente lleva paraguas, no depende del verbo llueve. Es decir, dicho en palabras más sencillas, no llueve por el hecho de que la gente lleve paraguas. ¿Qué ha sucedido entonces? Lo que ha sucedido es que hemos sobreentendido un verbo del tipo decir. Digo que llueve y lo digo porque la gente lleva paraguas. De manera que esta subordinada causal no está complementando a llueve, sería absurdo, sino a digo, afirmo o un verbo similar. Bien, de la misma manera que algunas construcciones causales aparecen solo antepuestas, y volvamos al ejemplo anterior, como hace frío me pondré el abrigo. Sería incorrecto decir me pondré el abrigo como hace frío. Bueno, pues de la misma manera hay construcciones causales que siempre aparecen pospuestas. Y en estos casos, la construcción causal, más que expresar la causa, justifica aquello que se acaba de decir. Vamos a poner varios ejemplos, en concreto pondremos 3 ejemplos con los que se entenderá perfectamente. El primero dice así: Callaos,
que el abuelo duerme. En este caso, que el abuelo duerme, que se podría cambiar por porque el abuelo duerme, no contiene la causa del verbo callaos, sino que justifican el imperativo de la oración principal. Otro ejemplo, incluso más claro que el anterior, es el siguiente. ¿Me prestas el libro? Es que he olvidado el mío. Si nos fijamos, aquí no aparece una oración, sino dos oraciones unidas o relacionadas semánticamente mediante una relación de efecto y causa. Es que he olvidado el mío es la causa, o mejor dicho, es la justificación de la pregunta ¿me prestas el libro? El último ejemplo dice así: ojalá gane porque se lo merece. En esta oración se justifica el deseo de que gane porque esa persona lo merece. Es decir, no ganará porque lo merezca, sino que el hablante desea que gane porque el participante merece ganar. Es decir, porque se lo merece no está complementando a gane, sino a una especie de verbo no expreso, un verbo elíptico, del tipo deseo, quiero o alguno similar. El siguiente tipo de construcciones después de las causales son las finales. En las construcciones finales aparece expresada la finalidad, el objetivo por el que se lleva a cabo la acción de la oración principal. Un ejemplo sería: cuento contigo para jugar el partido. Para jugar el partido contiene la finalidad de la oración principal. Otro ejemplo: te lo digo a fin de que lo sepas. O por ejemplo, lo hago con la intención de ayudarte. Otro ejemplo más: le animó a que estudiara. Y finalmente, un último ejemplo en el que la construcción final, la subordinada final, no complementa un verbo, como en los casos anteriores, sino que complementa un adjetivo. Apto para competir. Tal persona es apta para competir. En este caso, para competir, que es una construcción final, está complementando al adjetivo apto. Bien, seguiremos con las construcciones ilativas que expresan, igual que las consecutivas, una consecuencia de lo que se ha dicho, de lo que se ha afirmado en la oración principal. La diferencia es que las ilativas son bimembres. Constan de dos miembros separados mediante una pausa y separados por un conector con un sentido muy claro. No son construcciones del tipo tan que, ha estudiado tanto que aprobará, esta sería una consecutiva, sino que aparecen dos períodos, dos oraciones perfectamente separadas por una pausa. Un ejemplo muy sencillo es el siguiente. Tu idea no funcionó, pausa. Así que tendrás que pensar otra cosa. En este caso, el nexo, el conector, la conjunción o locución conjuntiva es así que. Y como vemos, expresa la consecuencia de la oración principal. Tu idea no funcionó, de manera, como consecuencia, tendrás que pensar en otra cosa. Los nexos, los conectores, las conjunciones que sirven para crear construcciones ilativas son luego, pues, con que, por ejemplo, en una oración del tipo es mi sillón con que levántate ahora mismo. Y recordemos que este con que se escribe junto. O, por ejemplo, la locución de ahí que. Es importante insistir de nuevo en que no hay que confundir las consecutivas, donde aparece un cuantificador y un nexo, ha estudiado tanto que aprobará, con las ilativas que son de estructura bimembre. Estudia, por lo tanto, aprueba. Bien, seguiremos con las construcciones condicionales y las concesivas. Las condicionales y las concesivas tienen un elemento en común, tienen una característica en común. Y es que constan de dos partes, una que contiene la condición o la concesión y otra que contiene la oración principal. La primera parte, la que contiene la subordinada, la construcción condicional o concesiva, se llama prótasis. Y la segunda parte, que contiene la oración principal, se llama apódosis. Prótasis y apódosis. Mediante un ejemplo muy breve se verá muy bien. Si vienes, te lo diré. En este caso nos encontramos ante una construcción condicional donde aparece una prótasis, si vienes, que es la subordinada, y una apódosis, te lo diré, que es la principal. Otro ejemplo con una concesiva. Aunque lo sepa, no te lo diré. En este caso, aunque lo sepa, es la construcción concesiva, es la subordinada, y es la prótasis. Mientras que no te lo diré es la oración principal y es la apódosis. Bien, vayamos por partes, empezaremos por las condicionales y después hablaremos de las concesivas. Las condicionales pueden adoptar formas muy distintas, de manera que deberemos estar muy atentos al significado, al sentido, a la semántica de este tipo de oraciones.
La forma clásica se construye mediante el nexo sí, mediante la conjunción sí. Si no estudias, no aprobarás. Pero puede adoptar otras formas. Por ejemplo, como no estudies, no aprobarás. O por ejemplo, mientras te portes bien, podrás quedarte. Cuando lo dice él, será verdad. Etcétera, etcétera. En todos estos casos, podemos convertir la construcción condicional en una construcción condicional típica con el nexo sí. Si no estudias, no aprobarás. Si te portas bien, podrás quedarte. O si él lo dice, será verdad. Atención, porque existen falsas condicionales que tienen la forma de una condicional pero que en realidad no contienen ninguna hipótesis, ninguna condición que deba cumplirse. Por ejemplo, si Madrid tiene museos, Barcelona tiene playa. La forma de esta oración es la de una condicional. Si Madrid tiene museos, sería la prótasis, Barcelona tiene playa, sería la apódosis. Pero contiene la parte condicional, contiene una falsa hipótesis. En realidad se están afirmando las dos cosas. Madrid tiene museos y Barcelona tiene playa. Insistimos, siempre hay que fijarse en el valor semántico que, en el caso que nos ocupa, tiene que ser un valor de condición. Pasemos a las construcciones concesivas. En las construcciones concesivas, como acabamos de ver, también aparecen dos miembros, dos partes, dos períodos, la primera llamada prótasis y la segunda llamada apódosis. El nexo más frecuente es aunque. Pero, como sucede con las construcciones que hemos visto antes, las concesivas pueden adoptar muchas formas. La típica es la siguiente. Aunque es muy listo, se equivoca. En este caso, aunque es muy listo, es la subordinada concesiva y además es la prótasis, mientras que se equivoca es la principal y además es la apódosis. ¿Qué otras formas puede adoptar una concesiva? Veamos algunos ejemplos. Aun si lo juras, no te creeré. Fijémonos en que este caso se puede transformar perfectamente en una concesiva típica. Aunque lo jures, no te creeré. Otro ejemplo. Incluso cuando está triste, no cambia el gesto. Que de nuevo se puede transformar en una concesiva típica. Aunque está triste, no cambia el gesto. Un ejemplo más. Esté donde esté, siempre llama. Ahora vamos a transformarla en una concesiva típica. Aunque esté lejos, siempre llama. E incluso existen variantes, maneras de presentarse una concesiva mucho más anómalas. Por ejemplo, no vuelvo a ese lugar, así me maten. No vuelvo a ese lugar, así me maten. En este caso, así me maten, funciona como construcción subordinada concesiva y equivale a aunque me maten. No vuelvo a ese lugar, aunque me maten. Otro ejemplo que se sale de la norma es el siguiente. Tendrá que aceptar mal que le pese. En este caso, mal que le pese es la subordinada, es la construcción concesiva, que también se puede transformar en una concesiva típica. Tendrá que aceptar aunque le pese. El último ejemplo es el siguiente. Si bien no es muy hábil, tiene buenos resultados. En este caso, si bien no es muy hábil, es la construcción concesiva que equivale a un aunque no es muy hábil, tiene buenos resultados. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos oímos en el siguiente audio.